Buenos días. A ver, en la clase pasada, hemos hablado sobre la parte de la gramática, ¿no? La fonética y la fonología. Vamos a vincular eso un poquito, ¿ya? Para comenzar con la sesión de hoy. Miren, tenemos a la gramática. ¿Qué es lo que pasa con la gramática? La gramática se encarga de estudiar a la palabra, ¿no? Eso hace la gramática. Y estudia la palabra desde diferentes perspectivas. Ya tenemos como perspectiva, por ejemplo, acá que estudia a la morfología. Y la morfología se vincula con la estructura interna de las palabras. Eso es la morfología, ¿no? La morfología se encarga de estudiar la manera interna de las palabras. El tema de la siguiente clase, si no me equivoco, de acá de 2 clases. Ahora, pero no solamente la morfología estudia la estructura interna de las palabras, sino que también lo que hace la morfología es estudiar la formación de las palabras. Porque hay 2 tipos de morfología. Una morfología léxica y una morfología derivativa, ¿ya? Pero eso vamos a explicar un poquito más en la sesión que nos corresponde. En segundo lugar, tenemos que también la disciplina de la gramática es la sintaxis. Ya solo que a diferencia de la morfología, la sintaxis se encarga de la función sintáctica de las palabras y a la función sintáctica que desempeñan las palabras, ¿bien? Por ejemplo, si dijéramos María llegó ayer, en María llegó ayer, María es el núcleo del sujeto, ¿cierto? María, ¿quién llegó ayer? María. Pero si hubiéramos dicho, por ejemplo, amo a María, amo a María, María ya no es el núcleo del sujeto, ¿cierto? El sujeto es tácito, yo soy el sujeto. Bien, y a María se ha convertido en objeto directo o complemento directo. Si hubiera dicho escribía a María, o sea que en este caso, en escribía a María, esta expresión María se convierte en objeto indirecto. Miren, y la función que desempeña María no es por ser un sustantivo, sino es el vínculo que tiene esta palabra con las demás palabras. La sintaxis analiza las relaciones, los vínculos, la posición en la que aparecen determinados elementos, en este caso, las palabras, ¿bien? Y todo es el vínculo con los verbos, ¿no? Porque fíjate acá, es un verbo, objeto directo, es otro verbo, objeto indirecto. Es casi la misma oración, pero bueno. Es la sintaxis. De eso vamos a hablar casi en las últimas sesiones. Y luego tenemos a la fonética y a la fonología. Fonética y fonología. La fonética y la fonología se encargan de estudiar al sonido articulado desde 2 perspectivas, ¿cierto? La fonética desde la perspectiva de lo concreto, de lo real. En cambio, la fonología a partir de lo ideal, ¿no? Porque se encarga de estudiar el fonema, ¿bien? Esos son morfología, sintaxis y la fonética. Y dentro de la fonética y la fonología habíamos dicho que los fonemas se dividen en 2 grandes tipos, ¿cierto? Tenemos los fonemas suprasegmentales y los fonemas llamados segmentales. Y en los fonemas suprasegmentales teníamos a 2 tipos, ¿cierto? Al acento y a la entonación. Y habíamos dicho que el acento aparece vinculado con las palabras, pero el acento dentro de una palabra recae en la sílaba y dentro de la sílaba recae en la vocal. ¿Bien?
Precisamente, nuestra clase de hoy está vinculada con el acento de menor medida y con mayor medida con la sílaba. Vamos a hablar de las sílabas, la división, la clasificación, la definición de la sílaba, los tipos de sílabas que existen siguiendo diferentes tipos de criterios. No vamos a hablar sobre la entonación porque no corresponde en esta sesión. La entonación se analiza cuando se llega a la parte de la oración, ¿no? Porque la diferencia entre acento y entonación es que el acento se vincula con las palabras y la entonación se vincula con grupos fónicos, con proposiciones, con oraciones, con frases. Bien, y de eso vamos a hablar pues cuando estemos en la parte casi al final también, ¿no? Porque ahí empezamos a hablar sobre la oración. Bien, vamos a hablar entonces, nuestra clase trata sobre la sílaba, ¿ya? De eso vamos a hablar. A ver, me preguntan, si puedes escribirlo, pues ahorita no puedo responderte porque no corresponde al tema, pero escríbelo, escribe tu consulta para poder responderte por el chat, ¿ya? Además, no es un tema trascendental para San Marcos, ya lo de Cognado jamás abrió un examen de admisión, pero si te interesa saber un poquito más, escribe y yo te respondo, por favor. No te preocupes, yo te respondo normal. Solo que no explico porque no ha venido nunca un examen de admisión, ¿no? Entonces ahí, si te interesa saber, qué bien, te explico. ¿Ya? Pero no es algo trascendental para nuestro examen de admisión. A ver, les decía, vamos a hablar sobre la sílaba. En la sílaba, primero, obviamente, la definición. ¿Cómo definimos a la sílaba? Dice que es la unidad mínima de la pronunciación, ¿no? Es la mínima unidad de la pronunciación. Cabeza, ¿no? Ahí tenemos sílabas, ¿no? Sanmarquino, excelencia, prejuicioso, requisitoria, admisión. Ahí tenemos las sílabas sanmarquino. Una palabra puede tener varias sílabas, sanmarquino. O puede estar formada por una sola sílaba, pan, por ejemplo. Acá, excelencia, prejuicioso, requisitoria, admisión. ¿Bien? Esas son las separaciones silábicas. Fíjense, una sílaba puede estar formada por consonantes, como en la primera, todas tienen consonantes. Las consonantes pueden rodear a la vocal, como en san y en mar. O pueden simplemente estar delante de la vocal, ¿no? Quino. Bien. Lo más importante de todas las sílabas, como se pueden dar cuenta, es la presencia de las vocales. No podemos formar en el castellano, no podemos formar una sílaba sin vocal. En otras lenguas sí. En otras lenguas pueden aparecer algunas sílabas sin vocal, principalmente cuando tengan acompañadas las consonantes que llamamos líquidas. La consonante líquida son la L y la R, ¿ya? Pero eso aparece en otras lenguas, en el castellano no. En el castellano es obligatorio que la vocal sea nuestro núcleo silábico, ¿ya? El centro. Ahora, la clasificación de las sílabas corresponde a diferentes tipos de criterios. Tenemos según la intensidad de la sílaba, sílaba átona y sílaba tónica. La sílaba átona es la que no presenta la fuerza de voz, la que no lleva el acento dentro de la palabra. Y las sílabas átonas en una palabra puede ser una, puede ser dos, tres, dependiendo de la cantidad de sílabas que tenga la palabra. Por ejemplo, en corazón, ¿no? Tenemos dos sílabas átonas y una sílaba tónica. Normalmente, ojo, normalmente, la cantidad de sílabas menos una es la cantidad de sílabas átonas. Si tienes, por ejemplo, una palabra que tenga 8 sílabas, las sílabas átonas serán 7. Si tienes ahí exagerando una que tenga 14 sílabas, 13 serán las sílabas átonas, ¿no? Pasaporte tiene 4 sílabas y son 3 las átonas, ¿no? Pasaporte. En cambio, las sílabas tónicas viene a ser la fuerza de voz que presenta la palabra.
Es la que tiene la fuerza de voz, es en la que recae el acento. Bien, y también normalmente dentro de una palabra hay una sola sílaba tónica. Desarrollo, cavernícola. Las sílabas tónicas pueden representarse mediante simplemente la fuerza de voz, desarrollo, o puede llevar la tilde, ¿no? Cavernícola, cavernícola. ¿Bien? La sílaba tónica es el acento de la palabra, desarrollo. Y ese acento puede ser prosódico, simplemente representarse mediante la altura de voz, la intensidad, o puede ser ortográfico, ¿no? En cuyo caso la representación será mediante la tilde, dependiendo de eso sí de los tipos de palabras que aparecen. También encontramos como una aclaración especial, ya que hay sílabas que no presentan una, o mejor dicho, disculpen, hay palabras que no presentan una sola sílaba tónica, sino que van a presentar dos sílabas tónicas. A este tipo de palabras se les ha dado este nombre, palabras ditónicas. En algunos libros, perdonen, aparece con otra denominación. Aparecen como bitónicas, bi por dos, bitónicas, y en otros libros aparecen con el nombre de tritónicas, perdón, diatónicas. Diatónicas, bien por dos también, diatónicas. La denominación no es importante, porque normalmente cuando en San Marcos hacen un tipo de preguntas sobre esta, no, los nombres no son relevantes. Y es más, ¿no? A veces sí en el formulario de ECO te pone el nombre, así que no hay problema. Bien, puedes decir bitónicas, diatónicas o ditónicas. No aparece esta denominación, ni siquiera aparece en la RAE esta denominación. Es una cuestión más de academia, ¿ya? De pre. Las palabras conocidas como ditónicas, bitónicas o diatónicas son aquellas que presentan la terminación mente. Solo las que tienen la terminación mente vienen a ser las palabras ditónicas. Y tienen dos acentos. Felizmente. Siempre en men. Ya, siempre, siempre, siempre en men. ¿Ya? Y dice acá, ágilmente. Honestamente, siempre en men. Para saber cuál es la sílaba tónica, simplemente recurrimos a la base, ¿no? Por ejemplo, tienes la palabra útil, la sílaba tónica en útil es la U, ¿ya? Y luego en la otra sería men, ¿no? Tienes ahí dos. La U es más, ¿no? La U está ya con tilde y men. O sea, si quitas la terminación mente, y te fijas la base donde lleva la tilde, ¿no? O la fuerza de voz, en la U y en men. Pero siempre, siempre, siempre será en men. Siempre será en men. ¿Bien? Siempre será en men. A ver, respondo. Me dicen, dijo que si son 12 sílabas, 11 serían, claro, porque le quitas la sílaba tónica y todas las demás son átonos, porque normalmente, recuerda, que solo tenemos una sola sílaba tónica, ¿no? Lo máximo son dos sílabas tónicas, por supuesto, Gabriel. Lo máximo son dos sílabas tónicas. Sí, dije que ditónicas y diatónicas son lo mismo, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Me piden que regrese la diapositiva para que le tome captura. Claro, por supuesto, también se puede regresar, pero no te olvides que igual comparto siempre las diapositivas, ¿no? Pero si quieres tomarle una capturita a esto. Bien, de nada, de nada. Ya, bacán, continuemos entonces. Les decía que bitónicas es lo mismo, y esto aparece con las palabras terminadas en mente, ¿no? Palabras que terminen en mente. Bien. Ahora, como he puesto acá, tengan cuidado ya, porque en internet aparece cada barrabasada, Dios mío, terrible, ¿ya?
En Internet, por ejemplo, aparece esto, palabras tritónicas. Hace ratito, ¿no? Hace unos instantes, Gabriel me preguntó si lo máximo son 2 sílabas tónicas y yo le respondí y dije que sí, lo máximo, pero fíjate, ¿qué dice acá? Palabras tritónicas, se supone que si las ditónicas son las que tienen 2 acentos, las tritónicas tendrían que ser las que tienen 3 acentos. Y eso no puede ocurrir con las palabras. Una palabra no lleva 3 acentos, ¿ya? Nunca, jamás, nica. Jamás, jamás tiene 3 acentos una palabra. Y entonces uno se pregunta, pero Jesús, profesor, pero acá tiene 3 acentos. Ejército, ejército, ejército. Hábito, hábito, hábito. Médico, médico, médico. Género, género, género. No, mano, eso no son palabras tritónicas. Una palabra tritónica es una palabra que tenga 3 acentos, 3. Pero práctico, práctico y práctico no es una palabra, son 3 palabras diferentes, son 3 palabras distintas que presentan sílabas tónicas distintas. En cambio, la ditónica es una sola palabra que tiene 2 acentos, ¿ya? Que presenta 2 acentos. Esto no. Estas clases de palabras se las puede llamar parónimas. Palabras parecidas en la pronunciación. Son parónimas acentuales, ¿no? Porque se parecen en cuanto al acento. Bien, pero no son palabras tritónicas, ¿ya? Acá nuestro amigo nos lo dice, ¿no? Que eso es falso, recontra falso. Tienes que creerle a él, que es verdadero, ¿no? Que jamás ha mentido, ¿sí? Jamás ha mentido, ¿bien? Eso es. Entonces, no confundas, por favor, ¿ya? Palabras tritónicas no existen en el castellano, no hay palabras tritónicas en nuestra lengua, ¿bien? No aparecen. Ya, muy bien. Esas son palabras, recuerden, voy a colocar acá el nombrecito para que lo tengamos en cuenta. Pero, Son... Sí, ¿alguien me iba a hablar? Disculpa. disculpe, profesor, dijo que las palabras ditónicas solamente son las que terminan en mente o en men. No, no Mente, le mente, mente. escuché. Mente. Ah, ya. Las que tengan en Y mente. el segundo, mayor sonido sería men, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Ah, ok, O sea, la entonces sí lo sílaba entendí tónica bien. sería Gracias. mente. Claro. Sí, por supuesto. A ver, yo le estaba diciendo también que a este tipo de palabras se les conoce como parónimos acentuales, ¿no? Porque, ¿qué son los parónimos? Los parónimos vienen a ser aquellas palabras que se pronuncian de forma parecida. En este caso, acentuales, porque el cambio se da solamente por el acento. ¿Bien? Eso es lo único. Bien. A ver, sigamos. Recuerden, estamos hablando de las sílabas y la primera forma de sílaba era según el acento, ¿no? Sílabas átonas y sílabas tónicas. En segundo lugar, tenemos según el segmento final. Encontramos sílabas conocidas como libres, que vienen a ser aquellas que acaban en vocal, llamadas también abiertas o sílabas directas, ¿ya? Terminan en vocal. Por ejemplo, casita. Acá hay 3 sílabas y todas terminan en vocal, ¿no? Las 3 son libres. Matemática. Ahí hay 2, 4, 5 sílabas y todas terminan en vocal. A eso llamamos sílabas libres o sílabas abiertas. Por oposición, las sílabas trabadas vendrán a ser aquellas sílabas que terminen en consonante. Bien, conocidas también como cerradas. Por ejemplo, la palabra panzas, ¿no? Acá hay 2 sílabas cerradas. O en la palabra despuntar, 3 sílabas cerradas, ¿bien? Lo normal es que en una palabra aparezcan combinaciones de sílabas, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos ganador, ¿no? Ganador, fíjate, aquí tenemos 3 sílabas. Ga, ga. Na y dor.
La primera sílaba será sílaba libre. Voy a poner directa, ¿ya? Sílaba directa o abierta, sílaba directa o abierta, y sílaba trabada, ¿no? ¿Ah? Termina en vocal, libre, libre o directa o abierta, y sílaba trabada. ¿Bien? Eso es lo que ocurre con las palabras. Si en vez de casita hubiera puesto casitas, habría 2 sílabas libres y una trabada. Matemáticas, todas las sílabas libres, salvo la última, ¿no? Que sería la trabada. ¿Bien? Eso es lo normal. Recuerda que contamos por sílaba, no contamos por palabra. Tienes que separar las sílabas, ¿no? Ir separando. No por palabra, sino por sílabas. Dentro de la estructura de la sílaba encontramos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, la palabra pan. ¿Ya? En la palabra pan. En la palabra pan, la parte más importante es la vocal. ¿Ya? La vocal es conocida como núcleo silábico. ¿Ya? Esa es la vocal. La vocal es el núcleo silábico. Si hubiera una consonante antes del núcleo, a esa consonante se la denomina cabeza. En este caso, la P es la cabeza. MSA es margen silábico anterior. Anterior porque está antes del núcleo. Y si hubiera una consonante después, a esa consonante se la conoce como margen silábico posterior, llamada también coda. ¿Ya? Coda. La cabeza tiene varios nombres. Ahorita vamos a ver otros nombres más para la cabeza. Tanto el núcleo como la coda se van a denominar rima. ¿Ya? El núcleo y la coda se denominan rima. ¿Bien? Esa es la estructura de la sílaba. Claro que yo estoy poniendo una sílaba muy sencilla, ¿no? Una sílaba bastante sencilla. A ver, Gabriela me pregunta, ¿puede ser compuesto la coda? Por supuesto. No es usual, pero es posible encontrar que la coda esté formada por 2 consonantes, igual que la cabeza. Ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Ya? Esa es MSA, margen silábico anterior, MSP, margen silábico posterior. ¿Bien? Esta es, digamos, la clasificación de MSA, ahí está, margen silábico anterior. No entendí tu pregunta y en cambio, no entendí la pregunta. A ver, esta es la sílaba, tienes el inicio, llamado también, al inicio también se le conoce como, voy a retroceder. Al inicio también se lo conoce como cabeza, ¿no? Ataque o arranque. Así vas a encontrar en algunos libros, ¿ya? Inicio, cabeza, ataque o arranque, ¿bien? Cualquier denominación, o margen silábico anterior. Y la rima, como te das cuenta, está compuesta por el núcleo y por la coda. Núcleo y coda, ya eso es la rima. Esa es la clasificación que tenemos de la sílaba. Esa es la división. Solo que recuerda que a veces no hay margen silábico anterior y a veces no hay margen silábico posterior. La palabra cambio, no entiendo la palabra cambio. La palabra cambio, ¿a qué te refieres con la palabra cambio, por favor? Yo no entiendo tu pregunta. Bien, voy a continuar. No entiendo qué cambio. A ver, continuemos. Mira, acá hace rato me preguntaban si era posible que podrían existir consonantes o codas compuestas, ¿no? En la palabra transporte, la primera sílaba trans está formada por 2 consonantes, van delante de la vocal y 2 consonantes que van después de la vocal. A eso se llama cabeza compuesta. ¿Ya? Y la coda también será coda compuesta. Una aclaración.
La coda compuesta se puede formar de un montón de formas, ya de un montón de maneras. Ya es porque muchas de las codas compuestas provienen de otras lenguas y como ustedes saben, pues en otras lenguas la construcción es distinta, ¿no? Por ejemplo, tienes la palabra golf, ¿no? El núcleo es la vocal, la G es el margen silábico anterior o cabeza, y acá tienes la L y la F que vendría a ser la coda compuesta, o la coda compuesta, ¿bien? Esa es nuestra coda compuesta. Entonces ahí dependiendo de cómo acabe. Sin embargo, la cabeza compuesta sí tiene una estructura casi fija. Ya en la cabeza compuesta se va a formar así, ya de esta manera. Repito, en la cabeza compuesta se va a formar normalmente así, mediante una oclusiva, ¿se recuerda las oclusivas? Bodega, pituca, mediante una oclusiva, la primera consonante es la oclusiva. Y luego de la oclusiva aparece la L o la R. La L o la R. A ver, busquemos palabras con cabeza compuesta. Tenemos, por ejemplo, la palabra bromo, ¿no? Ahí tienes las dos sílabas. La primera, bro, y la segunda, mo. Podríamos decir también druida. Druida, ¿no? Grato, ¿no? Grato. Plato. Tráquea. Disculpen la tilde, ¿eh? Tráquea. Aquí. Tráquea. Cráneo. ¿No? Cráneo. Clan también podría ser, ¿no? Cráneo. Ahí está. Ya fíjate, tienes bodega, pituca, bodega, pituca. Esas son las oclusivas, ¿no? Y la L con la R vienen a ser los segundos segmentos. Ya a esa L y R se las conoce, se las llaman consonantes, disculpan, consonantes. Creo que en la clase pasada les dije, consonantes líquidas. ¿Ya? O sea, es una oclusiva más una líquida, que vendría a ser la L o la R, ¿ya? Consonantes líquidas. ¿Bien? Glaciar, por supuesto, glaciar. ¿Se les ocurre alguna otra palabra que tenga cabeza compuesta, pero cuyo primer elemento no sea una oclusiva? Palabras en castellano, por si acaso. Cuyo primer elemento no sea una oclusiva. Sí hay. No. En la palabra llenar, Isabel, gracias por tu respuesta. La doble L, recuerda, no es una cabeza compuesta, es una cabeza simple, porque es un solo fonema, ¿no? Solo que es un dígrafo. ¿Ya? Pero es un solo fonema. Perdóname. La palabra clases. Clases. Pero en clases tienes la C, ¿no? Que vendría a ser una oclusiva. ¿Ya? Sino que mi consulta era si hay alguna palabra que tenga cabeza compuesta, pero cuyo primer elemento no sea B, D, G, P, T, K, no sea una oclusiva. A ver, claro, frenar, flor, es así. Dragón también, solo que en dragón sí hay una oclusiva, ¿no? En flor. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los primeros elementos de las cabezas compuestas? Las oclusivas, B, D, G, P, T, K, más la F, ¿no? Más la F, ¿no? Flor, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, las cabezas compuestas, y repito mi idea general, tienen una estructura. La primera es una oclusiva o la F, y la segunda es necesariamente una líquida. Y recuerden que las líquidas son la L y la R. Flotador, ¿no? No son palabras compuestas, por si acaso. No necesariamente son palabras compuestas.
Porque la palabra flor no es una palabra compuesta. Es más, ninguna acá es una cabeza compuesta, es una palabra compuesta. Todas son palabras simples. Sino son cabezas compuestas que se construyen. La primera consonante es una oclusiva o una F y la segunda consonante es una L o una R. Bien, eso es lo que yo me refería. Ahora, Valerie, muy buena pregunta, Valerie, porque tú me has puesto Brian. Solo que recuerda que Brian no es una palabra normal. No, Brian viene a ser un... A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Empieza con A. Brian empieza con A. Muy bien, muy bien, muy bien. Abreviatura. Abreviatura, pero su nombre específico es acrónimo. Sí es un tipo de abreviatura, pero su nombre así exacto, Carolina, muy bien, es un acrónimo. Es un acrónimo. Muy bien, María, Alice, muy bien. Claro, no está mal la abreviatura, pero es específico, es acrónimo, ¿bien? Entonces, los acrónimos, recuerden, que se forman de maneras diferentes, ¿no? Porque lo que hacen es coger palabras distintas y ahí se juntan, ¿no? Se unen, ¿bien? Por eso es que también corresponden a excepciones en nuestra regla. Bien, a ver, continuemos con eso. Esa es la cabeza compuesta. Una oclusiva y una F, más consonantes llamadas líquidas, que son la L y la R. La palabra whisky, Fernando, no es una palabra castellana. Y tal como lo has escrito, es peor. Ahorita vamos a ver cómo se escribe whisky en castellano. En castellano, whisky tiene dos formas de escritura. Una propuesta así, whisky, y otra así, whisky. Y date cuenta de que no hay dos consonantes, siempre es una. No siempre es una consonante. En cualquiera de las dos escrituras es una consonante whisky. Luego me preguntan por la palabra truco, pero la palabra truco sí la he mencionado. O sea, no la palabra, pero la T es una oclusiva más una R. O sea, sí corresponde a la regla de las cabezas compuestas, ¿no? La primera consonante una oclusiva y la segunda una R o una L. ¿Bien? Ahora, recuerden, una cabeza compuesta no sería la palabra choza, ¿no? La che, porque esta che es un solo fonema, es un dígrafo. Este es un dígrafo, ¿bien? Así que tengan cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Ahora, pero fíjense, yo les he puesto acá una sola vocal, ¿no? También puede ser que haya dos vocales. Cuando existan dos vocales, ¿qué ocurre? Si tenemos secuencia de dos vocales, puede ser que se junten o que se separen. Si se separan, no hay problema porque son dos sílabas distintas, ¿ya? Pero si se juntan, tenemos lo siguiente. Tenemos que esas dos vocales se van a denominar cima. Y a las dos vocales se llaman cima. Y la vocal nuclear vendría a ser la vocal abierta. En este caso vendría a ser la A. Esa es la vocal abierta, es el núcleo. Pero en el caso de ciudad, no hay dos vocales abiertas, ¿no? Las dos son vocales, perdón, no hay vocales abiertas. Las dos vocales son cerradas en la palabra ciudad. Siempre que tengamos dos vocales cerradas, la segunda se va a desempeñar como núcleo. Ya, la segunda se desempeña como núcleo. ¿Bien? La segunda se desempeña como núcleo. Bien, entonces ahí tenemos. ¿Ya? Ahí encontramos eso. Profesor, disculpe una pregunta. Te escucho. Entonces, se forma la cima cuando está una vocal cerrada con una vocal abierta con acento y también cuando ambas son dos cerradas. Dos vocales cerradas. Esto vendría a ser la cima y si son dos vocales cerradas, esto vendría a ser la cima. Solo que el núcleo en la primera es la abierta y en la segunda es la segunda vocal. ¿Algo más? No entendí esa parte de lo que dijo el último. Como, sobre que la segunda iba a ser, no entendí. Claro, cuando hay dos vocales cerradas, como el caso de la I y la U, el núcleo siempre es la que va después. O sea, la U. Ese es el núcleo siempre.
Por ejemplo, tienes la palabra Piura. Nos quedamos en Piu, ¿no? Esta es la cima y el núcleo viene a ser la segunda, o sea, la U. Este es nuestro núcleo. Si tuvieras la palabra Cuídate, tienes acá la cima, el núcleo es la segunda, o sea, la I. Siempre la que va después, ¿no? Ese es el núcleo. ¿Bien? ¿Alguna duda más? Sí, Profesor, cuando Sí, escucho. no importa el orden también, o sea, si la vocal abierta, la vocal cerrada o abierta está con acento y es primera y vocal cerrada o abierta atrás. Y En este primer caso, el triángulo, no importa la posición, ¿ya? Lo importante es que la abierta lleve la fuerza de voz. Como lo vamos a ver después, esto corresponde a los casos de diptongos, ¿no? Estos son tipos de diptongos. Siempre el núcleo será la abierta en diptongo. Si tuviéramos una palabra como país, date cuenta de lo siguiente, ¿no? La fuerza de voz está en la I. Pero no hay problema porque son dos sílabas, ¿no? Tendrías que analizar pa y otra sílaba is, ¿no? O sea, en la primera sílaba la A es el núcleo y en la segunda sílaba la I es el núcleo. O sea, son sílabas diferentes. Son sílabas que no se acercan, ¿no? Este será un margen silábico anterior y este vendría a ser un margen silábico posterior. Profesor, el núcleo siempre va a ser la vocal, ¿cierto? El núcleo en nuestra lengua siempre es la vocal. Siempre la vocal. A ver, me pregunta por la palabra fluido, ¿no? Acá tienes cabeza compuesta y tienes una U o una I. Recuerda, esta es la cima porque son dos vocales y el núcleo siempre es la segunda, ¿no? Que en este caso vendría a ser la I. ¿Ya? En este caso vendría a ser la I. Ahora, la vocal que no está, que no forma núcleo, ya tiene varios nombres. ¿Ya? La vocal que no es el núcleo tiene varios nombres. Normalmente se las conoce como vocal satélite o marginal, ya vocal satélite. Satélite porque no es el núcleo, ¿no? Es como la Tierra, que vendría a ser el núcleo, y la Luna, que es el satélite, ¿no? Va girando alrededor del núcleo, ¿ya? Vocal satélite o vocal marginal, también se la llama así, vocal satélite o vocal marginal. Bien, no sé quién es el mascaplantas, ¿eh? No uso TikTok por si acaso, David. No sé si es algo que me favorezca o que me desfavorezca, David. No sé si tenga que mirarte contento o tenga que mirarte molesto. No sé quién es. Ya. profesor, Sí. si existe una palabra que tenga dos vocales abiertas, ¿sería la segunda el núcleo también? No, Lina, no, para nada. ¿Por qué razón? Porque cuando tienes, por ejemplo, una palabra como la palabra caos, ya, esto caos, mira, al margen de nuestros conocimientos, cuando tú pronuncias caos, lo pronuncias en dos articulaciones. Caos. Siempre en dos. Por lo tanto, estas se separan. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Van a formar sílabas diferentes. Sílabas distintas, ¿no? En esta primera, la A es el núcleo, y en esta segunda, la O es el núcleo. No se pegan, se separan para formar hiatos. Entonces, siempre que tengamos dos vocales abiertas, se van a separar, y cada una forma su propio núcleo. O mejor dicho, cada una es propio núcleo de su palabra. ¿Bien? Eso es. ¿Tendrán alguna consulta más? ¿Alguna duda más? todo bien, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consultita para continuar? Bien. Claro, en la palabra país habría una separación. País. Por lo tanto, la A sería el núcleo de la primera sílaba y la I sería el núcleo de la segunda sílaba, por supuesto.
Cuando se separan, cada una forma un núcleo. No sé qué cosa me estás describiendo porque eso no es castellano. Si no tienes una palabra en castellano, yo no sabría responderte, ¿no? O sea, me pones en inglés, yo no sé cuál es la regla del inglés, ¿no? O sea, ahí ya no llega mi conocimiento. Ahí yo no sabría cómo se separan en el inglés. Pero no sé si es un apellido, o sea, cuál es la pronunciación, ¿no? Porque no es un apellido castellano tampoco. Por ejemplo, ¿no? Ahorita a alguno de ustedes se les ocurre, profe, ¿cómo separamos Schwarzenegger? Mira, yo no sé si está bien escrito así Schwarzenegger, ¿ah? Creo que hay una W por ahí, ¿no? Por ahí, pongamos así, Schwarzenegger. No sabría, porque no es una palabra castellana. No podemos hacer separación silábicas del castellano con palabras que no sean del castellano. ¿Bien? O sea, tenemos que recurrir a las formas del castellano. O sea, si tu apellido, por ejemplo, tiene forma del castellano, entonces, ¿no? Pero si tiene forma, estructura de otra lengua, entonces ahí no se analiza en castellano, ¿no? Solo tienen que ser vocales cerradas. Para que sea una sola sílaba, Rosemary, tienen que ser vocales cerradas. Si son vocales abiertas, van a formar sílabas distintas. Vocal cerrada más vocal cerrada es diptongo, normalmente sí griego. Hay una excepción que ahora la vamos a mencionar, pero normalmente sí, ahí tienes razón, ¿ya? Ahí tienes razón. No sé qué es el chuache. El chuache. Kuczynski. Bueno, si fuera así, Kuczynski también, ¿no? Schwarzenegger. Murciélago. La palabra murciélago, fíjate, mor es una sílaba, sí es otra sílaba. Ahí tienes 4 sílabas. Si hay 4 sílabas, ¿cuántos núcleos tiene que haber? Obviamente 4, porque en cada sílaba tendrá que haber un núcleo. El primer núcleo sería la U, el segundo núcleo sería la E, porque es la vocal abierta, y bueno, la A y la O, ¿no? Así consecutivamente. Isabel, siempre y cuando estén castellanizados. Los americanismos ya están castellanizados, por lo tanto, los puedes separar. Por ejemplo, chocolate. No lo escribes en náhuatl, sino lo escribes en castellano, por lo tanto, le aplicas las reglas del castellano. Hay muchas palabras que provienen de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, la palabra fútbol. En la palabra fútbol ya está castellanizada, por lo tanto, le aplicamos la regla del castellano, ¿no? 2 sílabas. Pero tienes que escribirla en castellano, ¿no? Se tiene que escribir en castellano. Water es diptongo, sí, por supuesto, todavía no llegamos a eso. A ver, son americanismos castellanizados, por supuesto. Formarían hiatos y serían abiertas, por supuesto. Juicio, su núcleo sería la I. En la palabra juicio tienes 2 sílabas, fui y sio. En la primera sílaba el núcleo sería la I, fui. Y en la segunda sílaba sería la O. ¿Ya? Folder es una palabra de otra lengua, por supuesto, pero ya está castellanizada, por lo tanto le aplicamos la regla del castellano. Como internet también, por supuesto, ¿no? Ya le aplicamos la regla del castellano. En la palabra tacitas, ¿cuál sería la sílaba tónica? Tacitas, sí. Ahí sería la sílaba tónica. La palabra varía hay 3 sílabas. Va, y, a. Bien, vamos a continuar, ¿no? A ver. Ahora, esto es súper importante, ¿ya? En cuanto a la frontera silábica. ¿Qué es frontera silábica? Una frontera silábica es cómo termina una sílaba y cómo empieza la siguiente sílaba, ¿ya? Eso es frontera silábica. Cómo termina algo y cómo empieza algo. En nuestra lengua tenemos 3 posibles fronteras silábicas. Si una sílaba termina en consonante, la siguiente sílaba va a empezar en consonante. Por ejemplo, palta.
Puerco. Si una sílaba termina en vocal, la siguiente sílaba empieza en vocal. País. Caos. ¿No? Mira, está terminando en vocal y la otra está empezando en vocal. Y en tercer lugar, si una sílaba termina en vocal, la siguiente sílaba empieza en consonante. Pasa. Cauto. Bien, termina en vocal y la siguiente empieza en consonante. No pasa. Cauto. Bien, así. Esas son las fronteras silábicas de nuestra lengua. Como se pueden dar cuenta, lo que no existe en nuestra lengua es la secuencia silábica consonante-vocal. O sea, que una sílaba termine en consonante y la siguiente sílaba empieza en vocal. Por ejemplo, en la palabra suboficial, mira, tenemos estas dos formas de transcripción silábica. Pero fíjate que en nuestra primera separación silábica, esta sílaba está terminando en consonante, sub, y está empezando en vocal. Eso no puede ocurrir en nuestra lengua. Ya no puede ser que la sílaba termine en consonante y empiece en vocal. Bien, eso no puede ocurrir. Tiene que ser así, suboficial. Es que a veces nosotros, cuando estamos pensando y no hablamos de manera fluida, de manera coloquial, a veces como creemos que sub es un prefijo, de hecho que sí lo es, pero lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Decimos esto, sub tiene que permanecer juntito, porque es un prefijo. Pero al decirme que es un prefijo, el análisis ya no es silábico, sino el análisis que estarías haciendo sería un análisis morfológico. El análisis silábico no importa que sea prefijo o no, no interesa. Simplemente nos importa la pronunciación, porque lo que articulamos es sílabas. No importa de dónde venga, de dónde proceda, no interesa. Solamente nos importan las sílabas, nada más. La pronunciación. Cuando estamos en una conversación normal, coloquial, decimos suboficial. No decimos suboficial, ¿no? Lo mismo pasa con esta palabra, deshonrar. Con deshonrar, fíjate, tendríamos así, deshonrar y es otra forma. Y justamente, a veces nos lleva a pronunciaciones que no son castellanas, ¿no? Si yo separo así, muchos en su cabeza tendrán deshonrar, ¿no? Deshonrar, pero la SH no existe en nuestra lengua. Si tienes la palabra show, esta palabra no es castellana, el castellano es espectáculo, esta es del inglés. La SH no existe en nuestra lengua. Ancash no es una palabra castellana, es una palabra de incorporación de una lengua amerindia, ¿bien? Pero la SH no, por lo tanto no pronunciamos deshonrar. Esta es una H y la H no tiene sonido. Recuerda que en separaciones silábicas hablamos de pronunciación. Si algo no se pronuncia, entonces no va a contar, pues, ¿no? No va a contar. Por lo tanto, en deshonrar, fíjate, tú me podrías decir, Jesús, pero esto es una consonante y esto es otra consonante. Por supuesto. Sin embargo, al no tener sonido, no va a contar. Entonces, la secuencia sería consonante vocal. Y esa frontera silábica no sería correcta en nuestra lengua, ¿no? Tendríamos que separarla así. Deshonrar, ¿ya? Deshonrar. Deshonrar. En subsistir, sub y sis, porque ahí tienes dos consonantes, no hay problema. El problema acá era cuando tienes una consonante más una vocal. En cambio, en subsistir hay doble consonante, igual que en subtema, Christopher. Como hay consonante, subtema, ¿no? Cada una pertenece a su propia sílaba. En la H no cuenta en adherir, por supuesto, Jeremy. Si me das la palabra adherir, la separación silábica sería así. Adherir, ¿no? La H no contaría. Adherir. Fíjate, mi primera sílaba termina en vocal, la segunda empieza en consonante. Mi segunda sílaba termina en vocal y la segunda empieza en consonante. Eso sí es posible, ¿no? Lo que no existe es consonante vocal. Eso es lo que no aparece en nuestra lengua, ya consonante vocal. Hay excepciones que luego les voy a mencionar, pero por lo pronto tengamos en cuenta eso, ¿no? Que no existe la secuencia consonante vocal. A ver, ahora yo les voy a pedir que me desarrollen esto, por favor.
que separen silábicamente estas palabritas, ¿ya? Siguiendo las reglas que les he mencionado. A ver, tienen un par de minutitos. Ok, Ahí en el profe. chat, por favor. Gracias. En un minutito lo revisamos. Ya, muy bien. Miren, el 100% de ustedes ha transcrito bien desamor. Todos lo han puesto bien. ¿Por qué será? Todos hemos puesto bien desamor. Ahí tenemos desamor. Ya, eso. Así está bien. Desamor, ¿cierto? Desamor, desamor. Pero la mayoría se ha confundido en superhombre. Ya, la mayoría se ha confundido en superhombre. La separación de superhombre es esta. Esta está la correcta separación de superhombre. No todos, la mayoría se ha confundido. Superhombre. Recuerda que la H no cuenta. Ya, superhombre tiene que ser. Super, se queda así. Ya, si pones con la R, per, super, y luego me colocas hombre, recuerda que la H al no contar sería consonante y vocal. No te olvides que si una sílaba termina en consonante, no puede empezar en vocal, ¿no? Tal como está acá. Tal como nos dice nuestro amigo Pikachu. No termina en consonante o vocal. Bien, por eso es que la separación es así. Esta es una vocal y esta es una consonante. Eso sí puede ser.
¿Bien? Así que tengan cuidado con eso. No se preocupen, se confunden acá, no hay problema, porque acá podemos confundirnos. Bien, acá sí nos podemos confundir, no hay problema. En desahuciado, les he puesto una palabra medio complicada porque ahí tienes dos diptongos. Desahuciado, medio extraña esa palabra. Desahuciado. La H no cuenta. No es de Saúl, es de desahuciado. La H no cuenta, no se olviden. La H no interviene para nada, ¿ya? Desahuciado. ¿Qué te pasa, Tris? ¿Qué pasa ahí? Desahuciado, desahuciado. Bien, así. En deshabitar, no te olvides de que la H no cuenta tampoco en deshabitar, por lo tanto nuestra separación es así. Deshabitar, deshabitar, ¿bien? Deshabitar, como deshabitar, por supuesto, así, ya. En subalterno, igualito, ¿no? No es subalterno, sino subalterno. Subalterno, ¿bien? Y en exhausto, la complicación que nos ocasiona la X en la pronunciación. Siempre que tengas una X entre las vocales, se va con la segunda vocal. Siempre, ¿no? Por lo tanto, en exhausto, como la H no cuenta, nuestra separación es esta, ¿no? Exhausto. A pesar de que la pronunciación es medio extraña, ¿ya? Porque recuerda, la X tiene doble sonido, ¿no? Tiene doble sonido, ¿bien? La H no cuenta, la H no cuenta. Es medio engañosa la H, es medio traicionera la H, ¿no? Pero, ya sabes, no cuenta. ¿Bien? Sí, es medio extraña, pero esa es la separación silábica, chicos, ¿ya? Esa es. Desahuciado. Bueno, estamos 5 sobre 6, está muy bien. Pero aún se puede mejorar, ¿no? Podemos mejorarlo ahí. 6 sobre 6, excelente. Muy bien. Pero vamos a complicarnos más. Vamos a ponerla más tranquila. ¿Ya? Aquí, ¿no? ¿Cómo les digo que hay más? Porque les dije que había excepciones. ¿Ya? Vamos a ver las excepciones. Dale. Iba a cantar. A ver, acá. Recuerden, dijimos que no existe separación de consonante vocal, ¿cierto? Pero estas sílabas son especiales, ¿ya? Las sílabas wa, we, wi, a pesar de la H, tienen que permanecer unidas. No se van a separar. Permanecen siempre, siempre juntas. Por ejemplo, en la palabra deshuesado. Mira, recuerden que yo les dije que tiene que ver con pronunciación. No me vas a separar así, pues, ¿no? Desuesado. Porque no decimos desuesado, ¿cierto? Pronunciamos deshuesado. Así. Ahora tú me dirás, pero Jesús, pero ahí está la H y atrás yo me confundió con la H y acá está la H de nuevo. ¿Qué hago? Es que date cuenta de algo súper especial. Sí, lloramos ahí. Es que démonos cuenta de algo especial. Lo especial es que, ¿qué pasaría si en lugar de escribir deshuesado así, lo escribiéramos así? No es que esté bien escrita, ojo, está mal escrita, pero ¿qué pasaría si lo escribiéramos así? ¿Cuál es la diferencia en pronunciación entre este deshuesado y el deshuesado del que estamos hablando? En la pronunciación, ¿en qué se diferencia? Ninguna, por supuesto. Es la misma pronunciación, es igualita, 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 igualita. Es igualita, ¿ya? Es la misma. Entonces, en realidad es consonante, consonante. Porque es más, ya yo me achoro, no le creo a la raíz nada, porque me llega la cintura y escribo así, deshuesado. ¿Y cuál sería la diferencia en pronunciación entre esta y esta? ¿En qué se diferencia? En la pronunciación. Nada, por supuesto, es la misma, buena. Claro, es la misma pronunciación. Por lo tanto, date cuenta que termina en consonante y está empezando en consonante. Termina en consonante y está empezando en consonante, ¿bien? Pero esto ocurre con estas sílabas, ¿ya? Por eso puse wa, we, wi, para que se te quede claro ahí, con wa, we, wi. Con esas sílabas siempre están juntitas, no se van a separar.
Así como creías que iba a durar para siempre, eran inseparables con la ex, pero no. Estas sí son inseparables. Estas sí no se van a separar, lo siento mucho. ¿Ah? Ellas sí son así. No se separan, ¿ya? No sufran, no sufran. Bien, ahí tiene. Por lo tanto, en deshuesado sería así, ¿no? Deshuesado. En cahuide, ¿no? Esa es. Ya, esa vendría a ser la separación. Bien. Esa es la excepción de la frontera silábica. Ya, esa es nuestra excepción. Oye, ¿qué? ¿Yo soy el perrito? Ah, ya. Ah, ya entendí mal, entendí mal. Ya, yo estaba leyendo mal. El castellano decían que era fácil, sí, pues. Eso que. Muy bien. Es que se leyó mal, pues. Muy rápido lo leí, ¿no? Perdón. Es el frío acá, es el frío de Lima. Bien, continuemos. Ahora, pasemos a algo más sencillo, porque esto sí es sencillísimo, ¿ya? Esto es sencillísimo. Me dice, ¿por qué la S no iba junto a la H esta vez? Ah, por la pronunciación, Diana. Deshue, ¿no? Es como si fuera una B doble, deshuesado. Porque Profesor, concéntrese que es guahuehui. Siempre, siempre apuntas. Sí, te escucho, dime. profesor, disculpe, entonces como para notar la diferencia sería que cuando la H cumple tipo la función de sonar una consonante, ahí se separa. Por supuesto, en realidad solo ocurre con estos, ¿no? Con guahue y wi. Solo con esos. Profesor, entonces, más se aplican cuando la H tiene Diptongo. como que se trata de pronunciar, como Por que se trata de supuesto. pronunciar la H. Claro, Ah, ya. por supuesto. Tiene que ver con Cuando ese ya no es sentido. muda. Y ahí, claro, deja de ser muda, ahí se está hablando. Ahí sí, eso es. Bien. En el inglés no hay tilde. Acento sí hay. Acento sí hay en el inglés. Lo que no existe es la tilde en el inglés. A ver, continuemos. La H habla. Es que la H a veces sí tiene un sonido, ¿ya? Sobre todo con palabras que están vinculadas al inglés o al alemán, ¿no? Como en Hitler. O como en hámster, ¿no? Ahí suena como una J, ¿no? Hámster, ¿no? Suena como una J. Ah, claro, en los nombres, Christopher, ahí sí no hay que hacerle caso a los nombres, ¿no? Porque hay muchas variaciones. Por eso es que normalmente cuando nos piden tildar algo, separar algo, nunca ponen nombres propios, ¿no? Justamente por las variaciones que tiene, ¿no? Tiene muchísimas variaciones, ¿bien? Ahora, recordemos en cuanto a la concurrencia vocálica, encontramos lo siguiente, ¿no? Tenemos vocales abiertas, A, E, O, y vocales cerradas, IU, ¿no? IU. Abiertas, 3 abiertas y 2 cerraditas, ¿ya? IU. Y esto nos ayuda a formar las secuencias vocálicas, ¿no? Que vendría a ser la del hiato, diptongo y triptongo. Bien, así. En los casos de concurrencia tenemos dos grandes tipos. Tenemos a los casos homosilábicos, homo de uno mismo, y tenemos a los heterosilábicos, ¿no? Hetero diferente, a distintos. Los homosilábicos son dos, los diptongos y los triptongos. Homo porque forman parte de la misma sílaba. En cambio, los heterosilábicos solamente es uno, el hiato, o los diferentes tipos de hiatos, ¿bien? De eso vamos a hablar ahora. En los casos de concurrencia tenemos al diptongo. El diptongo, recuerden, son dos vocales pronunciables seguidas que formen parte de una misma sílaba, ¿ya? Unión de dos vocales pronunciables en una misma sílaba. Tenemos tres tipos de diptongos. Hay un diptongo que se forma mediante una vocal cerrada más una vocal abierta. Siempre la segunda vocal es la vocal tónica. Perdón, me corrijo. Siempre la vocal abierta es la vocal tónica cuando tenemos diptongos, ¿ya? La vocal abierta es la vocal tónica. Por ejemplo, cuatro, piénsalo.
Ya, 4. Bien, salvo. Ahí están los diptongos. Pero también tenemos vocal abierta, primero la abierta, tónica, la siguiente la vocal cerrada. Por ejemplo, pausa, peínate, ¿no? Pausa, peínate. Y luego tenemos a vocal cerrada más vocal cerrada. En este caso sí, la segunda siempre es la tónica, ya siempre, siempre, siempre. Pero para que sean diptongos tienen que ser vocales diferentes, distintas. Una U con una I o una I con una U. Nunca será una I con una I o una U con otra U, por si acaso. Así, tienen que ser diferentes. Fluido, por ejemplo, y ciudad. Fluido y ciudad, ¿bien? En algunos libros, estos diptongos aparecen con nombres, ¿no? Por ejemplo, al primer tipo de diptongo, cuando comienza de cerrada hacia una abierta, se lo conoce como diptongo creciente, porque crece, ¿no? Creciente. Cuando se forma de una abierta hacia una cerrada, nuestra boca se cierra, ¿no? Sería conocido como decreciente. Decreciente, ¿no? Y algunos a este caso lo llaman homogéneo, porque es de cerrada hacia otra cerrada. ¿Ya? Los nombres no son importantes porque no ha venido el examen de San Marcos, pero igual, ¿no? A veces uno quiere aprender más, le interesa saber un poquito más, tienes ahí, ¿no? Creciente de cerrada a abierta y decreciente de abierta hacia cerrada. ¿Alguna aclaración? No existen diptongos en la sílaba que. ¿Por qué? Porque la U no suena. La U no cuenta acá. Como no tiene pronunciación, entonces no hay diptongo en quena, en aguerrido, en quizá y en guiso. Solo que tengan cuidado con la diéresis, ¿no? La diéresis aparece en we y aparece en wi. Ya cuando lleva diéresis, ahí sí cuenta como diptongo. Por ejemplo, la palabra cigüeña, ¿no? Ahí se va a contar como diptongo. O en la palabra agüita, ahí cuenta diptongo. Pero no se olviden de que la diéresis en pingüino solamente aparece en we y en wi. Solo en we y en wi, únicamente en we y en wi, ¿ya? No en otras sílabas, no en otras secuencias. En we y en wi. A ver, siguiente punto. La Y al final de las palabras cuenta como una vocal. Por lo tanto, va a formar diptongos también, ¿no? En la palabra muy y en la palabra virrey. En la palabra muy y en la palabra virrey. Y la doble U o B doble también puede formar diptongos siempre que se pronuncie como una vocal. Por ejemplo, como en la palabra what, o en la palabra water, o en el nombre propio Walter, ¿no? Ahí suena como una U. Water, ¿no? Entonces ahí hay diptongos, ¿ya? Aquí aparece diptongo. Porque recuerda que esto tiene que ver con la pronunciación. Wafer, claro, wari también tiene que ver con la pronunciación. Como tiene que ver con la pronunciación, forma diptongos, ¿ya? Algunos no dicen, por si acaso, no pronuncian esto como what. ¿Ya? En algunos lugares esto lo pronuncian así, como bat. ¿Ya? Porque como proviene del germano, del alemán, en el alemán la B doble suena como una B. Así como cuando decimos Volkswagen, igualito, ¿ya? Pero nosotros pronunciamos what, por lo tanto, para nosotros sí existe diptongo ahí, por la pronunciación. ¿Ya? Pues ahí tengan en cuenta eso, ¿no? Como se pronuncia, porque se pronuncia como una U, por supuesto, José Francisco, entonces ahí sí hay diptongos. ¿Bien? Tiene que ver con la pronunciación, no se olvide. Ya, por lo tanto, en estos casos sí existe diptongo, ya sí va a haber diptongo. ¿Bien? Eso es el diptongo. Luego encontramos al triptongo, que es la secuencia de 3 vocales contiguas para formar una sola sílaba, ¿no? No son 3 sílabas. Es una sola sílaba, ¿ya? Viene a ser una sola sílaba. Bien. A ver, me hacen la siguiente consulta antes de continuar.
Si tiene diéresis, como eu es diptongo, la diéresis, recuerda, la diéresis solamente aparece acá, en we y en we, ahí solamente. Y sí, como se pronuncia la u, sí existirá diptongo, ya sí existe diptongo porque acá ya se pronuncia la u. ¿Bien? Ahora, en el caso del triptongo hay una sola forma, que es vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. La abierta en el centro, siempre la abierta en el centro. Las cerradas están en los costados y la abierta en el centro. Y la abierta siempre tendrá la fuerza de voz. La abierta siempre será la tónica, ¿ya? Siempre con fuerza de voz, siempre con fuerza de voz la abierta. Por ejemplo, Muruguay, ¿no? Mira, cerrada, abierta y cerrada, ¿no? Ahí está el triptongo, cerrada, abierta y cerrada. Yoides, cerrada, abierta y cerrada. Miau, cerrada, abierta y cerrada. Paraguay, no te burles, no te burles. Paraguay, cerrada, abierta y cerrada. Bien, ahí tienes. Cerrada, abierta. Uruguay. Huayco, por supuesto, Michael. Está bien, Huayco. Juan David, Uruguay también. Diana, en quiero no. ¿Por qué no en la palabra quiero? Porque recuerda que, fíjate, supongamos que sí, pero no corresponde, ¿no? Porque es cerrada, cerrada y abierta. ¿No? Para que sea triptongo tiene que ser cerrada, abierta y cerrada. La abierta en el centro, como un sanguchito, ¿no? La abierta en el centro, central, y en los costados las cerradas. Además, no te olvides de que la U no suena en quiero. O sea, no hay 3 vocales pronunciables, solamente hay 2. En quiero habría un diptongo. ¿Ya? En la palabra quiero hay diptongo. ¿Bien? Recuerden que el orden es necesario. Tiene que ir así, sí o sí, sí o sí, sí o sí, y así o sí. No, Muay Thai no es castellano, ¿no? No es un castellano ahí. Pero si tienes la Muay, ahí cerrada, abierta y cerrada, ¿ya? Cerrada, abierta y cerrada. ¿Bien? Muy bien. En Wei, claro, cerrada, abierta y cerrada, ¿no? Ahí sí suena la Wei, no Wei. Tengan cuidado con este grupo de palabras, ¿ya? Amáis, tenéis, ¿no? Tiene que ver con la pronunciación no castellana, no del castellano peruano o americano, ¿no? Más del castellano europeo. Una aclaración. Miren, en la palabra Hawái, ¿hay o no hay triptongo? En Hawái, ¿hay o no hay triptongo en Hawái? Triptongo. ¿Qué me dicen? ¿En Hawái habrá o no habrá triptongo? Me dicen que no, me dicen que sí, me dicen que sí, que sí, que no. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, existe triptongo en la palabra Hawái. Es que es un nombre ya castellanizado, Hawái. Recuerda que la B doble o la W con Yandel, esa suena como una U. Por lo tanto, sí habría triptongo, ¿no? Igual que les decía, en Walter hay diptongo. En Hawái habría triptongo, ¿ya? Entonces, esto cuenta como una U, ¿no? Tiene cerrada, abierta y cerrada, ¿no? Hawái, cerrada, abierta y cerrada. ¿Bien? Entonces, ¿sí hay triptongo en Hawái? Sí, así se escribiría. Ah, ya, muy bien, Alison. A ver, una aclaración. Me preguntan sobre qué pasa con los triptongos. Tenemos la palabra ioides, ¿ya? Que vemos así un ratito. Ioides, ¿ya? El des no nos importa. En la palabra ioides, voy a escribirlo mejor acá, más fácil. En la palabra ioides tenemos 3 vocales, ¿no? Todo esto vendría a ser la cima. Ioi. Bien, y el núcleo es necesariamente la vocal abierta.
Las vocales, la I y la otra I, son las vocales satélites o vocales marginales. ¿Ya? El núcleo es la vocal abierta. Siempre que tengamos diptongos o triptongos, el núcleo es la vocal abierta, a menos que sean dos vocales cerradas, ¿no? Bien. Bien, tenemos el siguiente puntito. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ahí. El hiato. El hiato es la separación de vocales contiguas en sílabas diferentes, ¿no? En sílabas distintas. ¿Bien? Ahí tenemos lo siguiente. Tenemos dos tipos de hiato. Hiato simple y hiato acentual. El hiato simple se forma mediante una vocal abierta más otra vocal abierta. Pueden ser iguales o diferentes. Ahora, recuerden que el H no cuenta. Caoba, aéreo. Fíjense que en la palabra aéreo hay dos hiatos. En aéreo hay dos hiatos, ¿no? La A con la E y la E con la O. Es que en una misma palabra puede haber dos hiatos, dos diptongos, un hiato y un diptongo, etc. En boa hay un hiato, por supuesto, boa. Pero también se forma hiato simple cuando tienes una vocal cerrada al costado de otra vocal cerrada. Siempre que sean cerradas iguales. O sea, una I al costado de una I. O una U al costado de otra U. No son palabras usuales, por si acaso. No son palabras frecuentes, ¿ya? No aparecen mucho en nuestra lengua. Por ejemplo, odriismo, una I con una I. Chiita, una I con una I. Dumbirato, una U con una U. Ya no son palabras frecuentes. En el caso de cooperar, Isabel, estaríamos aquí, ¿no? En cooperar. ¿Ya? Porque son dos vocales abiertas, ¿no? En este segundo caso son dos vocales cerradas. ¿Ya? Fíjense, son palabras básicamente derivadas, ¿no? Odriismo, de Manuela Odría, que recuerden fue presidente del Perú en el ochenio de Odría, ¿no? Del 1948 a 1956, si no me equivoco. Chiita corresponde a una tribu, una cultura iraní o iraquí, no recuerdo bien. Y duumvirato, gobierno de dos, ¿no? Así como hay triunvirato, hay duumvirato. Bien, esos son los dos tipos de hiatos simples. Me hacen la siguiente consulta. Christopher me dice, si se repiten vocales, si hay dos vocales repetidas, Christopher, siempre es hiato simple. Siempre, siempre. Sean vocales abiertas o vocales cerradas. Siempre es hiato simple. Por ejemplo, como nuestra compañera Isabel puso, cooperar. Ahí hay dos vocales abiertas, la O con la otra O. Eso es un hiato simple necesariamente. ¿Bien? Si son dos vocales cerradas, tienen que ser obligatoriamente iguales. Si son dos vocales abiertas, pueden ser iguales, como cooperar, o pueden ser diferentes. No hay si cualquiera. ¿No? Ahora, caoba, ellos son diferentes. Ya, ahí sí diferentes. Así suenen como juntas. Si son vocales iguales, siempre se separan, Angie. Si son dos vocales iguales, siempre se separan. Franklin, aacado. No sé lo que significa aacado, pero si lo separará, si se separa, sería así, ¿no? AA. Son dos, la H no cuenta, recuerda. Son dos vocales abiertas, tienen que separarse. O dos vocales iguales tienen que separarse, ¿no? Obligatoriamente. Pero el caso más importante de todos, el super archi mega importante, el ya no ya, el más, es el hiato acentual, conocido también como hiato especial. ¿Por qué es el más importante de todos? Porque este hiato rompe las reglas generales de acentuación. Siempre lleva tilde, siempre. No importa qué tipo de palabra sea. Siempre va a llevar tilde, ya. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a llevar tilde. No interesa qué tipo de palabra sea. Sea aguda, sea grave, eso no es importante,
¿ya? Siempre, siempre se van a separar. Se imponen a las reglas. No le interesan las reglas al hiato especial. Mira, por ejemplo, se forma mediante una vocal abierta más una vocal cerrada. Y la cerrada siempre es tónica y con tilde necesariamente. O vocal cerrada más vocal abierta. La cerrada siempre es tónica y con tilde necesariamente. La tilde es obligatoria, ¿ya? Obligatoria. Es antisistema. Harley Quinn, ¿no? Es así, ¿no? Se impone a la regla, ¿no? Se impone a la regla, ¿bien? Por ejemplo, caída, fíjense, palabra grave que termina en vocal, no debería tildarse, pero al hiato le importa un pepino. Se tilda sí o sí. Púa, palabra grave, María, palabra grave, la tilde es obligatoria. Sí o sí se va a tildar. Como en la palabra biología, por supuesto, José Francisco, biología, ¿no? Sí o sí con tilde, ¿no? Sí o sí con tilde. En química no, pues, mano. En química no, porque ¿dónde está la vocal abierta en química? Tiene que ser dos, una vocal abierta con una cerrada. En química las dos son cerradas y además recuerda que la U no suena. La U no suena, ¿bien? La U no suena. En canción no, porque la fuerza de voz está en la O, en la abierta. Para que sea hiato, la fuerza de voz tiene que estar en la cerrada. En la cerrada. Por ejemplo, en la palabra talía. Talía, ¿no? En la palabra talía, el nombre propio talía, ta. ¿No? Li-a, ¿no? Talía. Pero Jesús es una palabra grave que termina en vocal, no debería cambiarse, pero no se tilda sí o sí, no me interesa para nada. Melodía, sandía, etc., ¿no? Se tilda, claro, por supuesto. Tiene que tildarse sí o sí. Bien, por eso es importante, porque la tilde va sí o sí. Y no se olviden de que la H no interviene para nada, no interviene para nada, ¿no? No impide, no impide. Me rayo, ¿por qué me rayo? No sé lo que es buguearse, ¿ah? Estamos en generaciones diferentes. Y si la palabra te la dan sin tilde, le pones tilde, pues Mariano, le pones tilde. Si te la dan sin tilde, hay que colocarla. Tú mismo eres, le colocas la tilde, ¿bien? Voy a averiguar qué cosa es eso y... rayarse. Ya, rayarse. En Paul, claro, en Paul sí hay un hiato. O sea, hay un hiato. En cuéntamelo no, porque date cuenta de que la fuerza de voz está en la abierta. Cuéntamelo, cuéntamelo. Ya entendí. Bien. A ver, continuemos aquí. A ver, pasamos rapidito. Miren, voy a resolver estos ejercicios. En casuística, fíjense, dos vocales cerradas. Dos vocales cerradas. Le he quitado las tildes, por si acaso. Le he quitado todas las tildes, ¿ya? Cuando tienes dos vocales cerradas diferentes, necesariamente es diptongo. No hay otra. Obligatoriamente es diptongo, ¿bien? Obligatoriamente será un diptongo. En peatón, fíjate, pea, dos vocales abiertas. Dos vocales abiertas, obligatoriamente hiato simple. En amuebla, en cambio, tienes cerrada con abierta. Una vocal cerrada más una vocal abierta podría ser diptongo o podría ser hiato, amuebla. Pero fíjate, en la palabra amuebla, la tilde no va en la U, o la fuerza de voz no va en la U. No decimos amuebla, es amuebla, la fuerza de voz en la abierta. Por lo tanto, si tengo una vocal cerrada más una vocal abierta, y la abierta lleva fuerza de voz, la abierta, bueno, hace que sea un diptongo. Fíjense la diferencia entre la 4 y la 10, por favor. Diferencia en la pronunciación entre la 4 y la 10. Ya, diferencia en la pronunciación entre la 4 y la 10. Ya, en la 4 es ero y co. La fuerza de voz está en la abierta. Y en la 10, heroísmo.
la fuerza de voz está en la cerrada. Si tengo una abierta con una cerrada y la fuerza en la abierta, diptongo. En cambio, en heroísmo será hiato. Hiato acentual, además, ¿cierto? Heroísmo, hiato acentual, ¿bien? Pues ahí dense cuenta de esa diferencia, ¿no? Hiato acentual o hiato especial, da lo mismo. En la palabra huida, igual que en la otra, dos vocales cerradas siempre forman diptongo. Ciencia, cerrada con abierta, doble diptongo. Porque la I no lleva fuerza de voz. Si dijéramos ciencia, ahí sería un hiato, ¿no? Pero no decimos ciencia, es ciencia. Ahí hay doble diptongo, puro diptongo. En quiero, la U no suena, solamente tienes una I con una E. Quiero, y la fuerza de voz está en la E. Diptongo. Patria, diptongo. Si la pronunciación fuera patria, sería hiato, ¿no? Estamos en nuestra patria, pues nada que ver, ¿no? Patria, diptongo. En huía hay algo especial, muchachos. Fíjense, huía. Huía. Bien. En la palabra huía, no te olvides de esto. Dos vocales cerradas siempre forman diptongo. Huía. Pero tienes una cerrada con una abierta. Y la cerrada lleva fuerza de voz. Huía. Por lo tanto, cerrada con abierta, cerrada con fuerza de voz, obligatoriamente con tilde. Y por lo tanto, en esta palabra tienes un diptongo, pero también tienes un hiato acentual. En la palabra huía aparecen los dos. Diptongo, la U con la I, y hiato acentual, la I con la A. Diptongo, la U con la I, y hiato acentual, la I con la A. Diptongo, la U con la I, y hiato acentual, la I con la A. Están los dos, por supuesto, diptongo y hiato. Diptongo. ¿Es eso posible? Por supuesto, es eso posible. En el mundo de la lengua todo es posible. Pues del lenguaje, mejor, porque suena raro en el mundo de la lengua. Es el lenguaje, comunicación, mejor. Profesor, Sí, dime. y si en un examen nos piden, por ejemplo, nos dan la palabra huía, ¿podemos poner las dos cosas, diptongo y hiato acentual o solamente? Por supuesto, es que son las dos cosas. Recuerda que si te pidieran en la primera sílaba qué cosa hay, hay un diptongo. Pero en la segunda sílaba hay un hiato, ¿no? Hay además tres sílabas. Perdón, dos. Huía. Ya, huía. Es diptongo y hiato acentual obligatoriamente, ¿no? Obligatoriamente. No se puede eliminar ninguna. Las dos son. Ya. Me hace la consulta, cuando son vocales cerradas diferentes, una con tilde sigue siendo diptongo. Por supuesto, Luis, sigue siendo diptongo. A pesar de que una lleve tilde, sigue siendo diptongo. Dos vocales cerradas diferentes. Ya, muy bien. Impresionante. Impactado. Muy bien. A ver, continuemos. En aéreo ya lo hemos resuelto. En aéreo hay dos hiatos simples, la A con la E y la E con la O. ¿No? Ahí hay dos hiatos. Bien, muy bien. En la palabra quenas no hay nada, ¿no? Porque la U no suena. No decimos cuenas, sino quenas. En Pedro, dos vocales abiertas, hiato simple. Fíjense que en la palabra ahogaría tienes la A con la O. ¿Qué cosa es eso? Hiato, ¿cierto? Hiato simple. Muy bien. Y tienes la I con la A. ¿Y la pronunciación cómo es? Ahogaría. La fuerza de voz la tiene la I. Por lo tanto, esto es un hiato acentual. Ahogaría, dos vocales abiertas, la H no cuenta, y la I con la ahogaría. Duendes, diptongo. Careiro, diptongo. Bueyes, diptongo, ¿no? 200, fíjense, la fuerza de voz la tienen siempre las abiertas. En cambio, en llevar, la fuerza de voz está en la cerrada, eso es hiato acentual. Y en la palabra influir son dos vocales cerradas diferentes, eso es diptongo. Ya, eso vendría a ser diptongo, ¿bien? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. ¿Tendrán alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Todo bien, profe.
Ya, muchas gracias. Sí, sí, Angie. Recuerda, hay varias palabras que llevan tilde. Yo les he quitado la tilde para que sea un poquito más complicado, ¿no? Casuística, ¿no? Con tilde, peatón. Pero fíjate cómo en influir, a pesar de que lleva tilde, no cambia, sigue siendo diptongo. En el único que cambia es en el hiato acentuado, ¿no? Ahí solamente ahí está cambiando. Claro, a pesar de que lleve tilde, seguiría siendo diptongo. Seguiría siendo diptongo. Por supuesto, Carlos, en la palabra huía lo cuentas como diptongo y lo cuentas como hiato. No se puede separar, ¿ya? No se puede separar. Es un diptongo y es un hiato a la vez. Es un diptongo y es un hiato a la vez. ¿Bien? Me piden que explique la 5. Sí, por supuesto, Angie. Recuerda, tienes una U con una I, ¿no? En la palabra huida, ¿no? Huida. Tienes una U con una I. Obligatoriamente, esto es un diptongo. Obligatoriamente. Dos vocales cerradas diferentes siempre son diptongos. Siempre, siempre. No, no cambia nunca, no cambia nunca. No va a cambiar nunca. ¿Bien? Entonces, profesor, su pronunciación sería huida, no huida. La fuerza de voz está acá. Huida, aquí. Recuerda, si tienes una vocal cerrada más otra vocal cerrada, forman diptongo y el núcleo siempre es la segunda. ¿No? El núcleo siempre es la segunda. Entonces, la No fuerza de importa voz la está en tilde. ¿Cómo? La fuerza de voz está en da. o No, en huí. la I. No, claro, en la I, porque recuerda que esta es otra sílaba, no cuenta eso. Ujú. No cuenta. Huí, da. Y no lleva tilde porque es una palabra grave que termina en vocal, ¿no? Las graves terminadas en vocal van sin tilde. Bien, pero aún así, si llevara tilde, supongamos, otro tipo de palabra, igual va a seguir siendo diptongo. Por ejemplo, la palabra cuídate, ¿no? Tienes una U con una I y la I lleva tilde. Pero no le importa, sigue siendo diptongo. No cambia. No va a cambiar nunca, nunca, nunca. ¿Bien? Ellas no cambian. A ver, chicos, en nuestros minutos finales, por favorcito, vamos a continuar con los ejercicios. A ver, acá tenemos... vamos a resolver los 5 primeros, por favor, ¿ya? Hasta las 5. Hasta las 5. Bien. Resuelvan hasta las 5, por favor, y cotejamos entre unos 5 minutos o menos.
En un minutito cotejamos. A ver, en la primera nos piden solo hiatos. No puede ser la A por muy, ¿cierto? Y por caigo. Son diptongos. No puede ser la B de beso por flauta y por oigo. No puede ser casa por auxilio y por necio. Rehén, dos vocales abiertas, hiato, bambúes, hiato acentual, dos vocales abiertas y dos vocales cerradas iguales, ¿bien? Esa es nuestra respuesta en la 1, la D de dedo, ¿ya? La D de dedo. Muy bien, excelente, muy bien. En la 2 nos dice, en la lengua española se denomina diptongo a la asociación de dos vocales pronunciadas en una misma sílaba. Identifica la cantidad de diptongos que presenta el siguiente texto. La biografía, tienes bio, ahí hay uno. Es un género que ha transitado más en lo literario, ahí hay dos, literario, que en lo histórico. Sin embargo, no puede, D, 3. Deja de resaltarse su importancia, 4. Dentro del campo historio, 5. Gráfico. Porque contribuye, esto no cuenta porque la 1 suena, ¿cierto? Contribuye a la comprensión, acá hay uno más, de los protagonistas de cada época. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ahí hay 6. Bien, si no me he confundido. La B, muy bien. Está bien, profe. Profesor, Sí, dime. y de biografía en la última parte, la IA, esa. Hiato acentual. Como tiene tilde y está con una abierta, se convierte en el hiato acentual. Ok, profe, gracias. Ya, muy bien. Luego tenemos la número 3. Señal alternativa donde todas las palabras presentan solo hiato. No puede ser avión constituir, ¿no? Dos vocales serán diferentes, diptongo. Esta es, ¿no? Cacatúa, ahora y prohíbe. No puede ser la C por cuídate y no puede ser la D por rehuir, ¿no? Por huir. Dice, ojo, dice solo hiato, ¿eh? En la 4, marca la letra que contiene diptongo, hiato y triptongo. Fluido es diptongo, destruir es otro diptongo, descartado. Pacay diptongo, cuídate diptongo, descartado. Trauma diptongo, oído hiato y aguaitalos triptongo. Esa es nuestra respuesta. Esa vendría a ser nuestra clave, ¿no? Aguaitalos. Kiwi diptongo, almohada, Acá, y un pequeño problema. Trauma, diptongo, agua. Kiwi, diptongo. Almohada, yato. Y Hawái, triptongo. Hay dos claves, muchachos. Hay dos respuestas. ¿Ya? Ahí hay dos respuestas. Corazón con dedo, casa con dedo. Bien, eso es. Ceviche con donas. Divorcio. Corazón con divorcio. Bien. A ver, en la 5 presenta más hiatos acentuales, ojo, más hiatos acentuales. Corazón duro, mejor, ¿no? Duro corazón. Teoría, mira, ahí hay un hiato acentual. Geometría, otro hiato acentual. Continúan, otro hiato acentual. Aquí hay 3. Decía, hiato acentual 1. Saúl, hiato acentual 2. Había, hiato acentual 3. Creído, hiato acentual 4. Simbología, ¿no? 5. Búho, 6. Reíamos. En reíamos hay 2, ¿ya? Vamos a hacer una aclaración. Fíjate, en la palabra reíamos es así.
y amos. Por lo tanto, cuenta como dos. La E con la I es un hiato acentual y la I con la A es otro hiato acentual, ¿sí? En reíamos hay dos. Yo lo subrayo una sola vez, pero recuerda que hay dos. Ahí hay dos. Efraín hay uno. Aldeíta uno más. O sea, contamos 1, 2, 3 y 4, ¿no? La B sigue ganando. Sentía una, Amorío 2. La respuesta es la B de buenos. Ya, la B de buenos. ¿Bien? ¿Tendrán alguna bichota? ¿Qué sea? En la alternativa B, Atenea no es un hiato. Sí es un hiato, Michael, pero recuerda que nos está pidiendo hiato acentual nada más. Puro hiato acentual, ¿ya? Puro hiato acentual. En la A confundiendo no es hiato, a ver, en la A, en confundiendo. Fíjate, tienes una I con una E, o una cerrada con una abierta, pero la abierta lleva fuerza de voz. Eso es diptongo. Este es un diptongo, ¿ya? Cerrada con abierta, la abierta con fuerza de voz, diptongo. No es un hiato. No es un hiato. Bebecita, yo estoy perdido, ¿ya? Porque mis claves son otras. A ver, de la 6 a la 10 para terminar, por favor. Así como terminar. De la 6 a la 10. Si hay, pregúntame nomás. Profesor, disculpa, yo había entendido que el hiato es cuando encontramos vocal abierta más vocal abierta y vocal cerrada más vocal cerrada. Y en la uno bambú no es una vocal cerrada más abierta. Recuerda que hay dos tipos de hiatos. Hay un hiato simple, que es la que tú me has dicho, y hay un hiato acentual, ¿no? Que es cerrada más abierta y la cerrada con tilde. Fíjate la tilde en todas. Ah, entonces en el caso Pero de... en la cerrada siempre. Ajá. Ah, entonces en el caso de bambú sería un hiato acentual. Por supuesto. Teoría, hiatos acentuales. Ah, ya, pues ahora sí. Ya. En un minutito.
A ver, en las 6 nos piden respectivamente, ¿no? O sea, primero el hiato simple y luego el hiato acentual. En la A empieza con el hiato acentual, ¿no? Con la tilde, descartada. En la B empieza con el hiato simple, pero luego aparece otro hiato simple. O sea, descartamos, ¿no? En la C aparece con el hiato acentual, Sofía. La respuesta es la D. Mira, rehenes, 2 vocales abiertas, hiato simple, y había, cerrada con abierta, hiato acentual, ¿no? Hiato simple y hiato acentual. Bien, esa es nuestra respuesta en la 6. La D de divorcio. Muy bien, la D de divorcio. Déjame. En la 7 nos dice, presenta mayor número de ismos, de diptongos. Individuos, 1. Conciencia 2 y 3, ¿no? En conciencia hay 2. Y en diario hay 2. Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En la B respondieron 1. En cuestionario hay 1 más. En tío 1 más. Y en río 1 más. Fíjate, en una sola palabra hay 3 diptongos. Dirigió 1 más, y en auxiliar hay 2, la A y la U, y la I con la A. Ahí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la B, juegos 1, imaginación 2. Y en la D, respondió 1, en cuestionario hay 3, van 4. En cualquiera hay 1, van 5. Acá hay 1 más, 6. Resuelto 7 y bien 8. Entonces, esta sería nuestra respuesta, ¿no? La D de dedo, porque tiene 8. ¿Ya? En la D de dedo hay 8. Bien, déjala. En la 8 nos piden el número de diptongos y luego de hiatos. Primero diptongo, ya vamos a contar rapidito. Lengua, lo voy a subrayar. 1. Pueden 2. Ah, no, perdón, estoy contando. Valientes 1. Atienden 2. Promedio 3. 4. Incendios 5. ¿Cuáles 6? Indolencia 7. Bien 8. Fuegos 9. 9, la respuesta es Cerdedo, ¿no? 9 y 3. Pasamos rapidito antes de que nos gane el tiempo. Nos piden separación silábica correcta. Aquellos turistas quedaron exhaustos. Esta es, ¿no? Turistas quedaron. La X se va con la segunda y la H no cuenta. Esta es nuestra respuesta. La A. Y en la última... Según el número de vocales involucradas, esto se mide diptongo o triptongo. Se trata de que contiene más diptongos. Que contenga más diptongos, nos dicen. A ver. Defendió 1. Nuestro 2. Nadie 3. Acá hay 3. En la B, presencia 1. En audiencia, fíjate, hay 1, 2, 3 y 4 en audiencia. Perdón, hay 3 en audiencia, pero más 1, 4. Fue 5. En la B hay 5. Está ganando. En mandatario hay 1, peruano 2, ofreció 3, dialogar 4, regiones 5, en diariamente 1 más 6 y 7. La C está ganando. Jaime 1, tiene 2, 2. Ahí sería la respuesta casita. Bien, esa sería nuestra respuesta. Casita. Muy bien, chicos, chicas, cachimbo, corazón, casino, cásate conmigo. Muy bien, muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. En la 9, la respuesta, gracias, que les di fue avioncito. Avioncito. Muchas gracias, chicos, cuídense. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, que le vaya bien esta semana.